En varias ocasiones hemos hablado sobre Lot. Hemos hablado sobre su vida. Hemos hablado sobre sus hijas. Hemos hablado también de su esposa. Y de su esposa queremos hablar de nuevo. En nuestro canal de YouTube de Radio Solidaria puedes encontrar reflexiones sobre la mujer de Lot. Pero el título o el tema que queremos tratar en esta ocasión es totalmente diferente al que presentamos en una ocasión. Puedes encontrar ese vídeo, ese espacio, esa reflexión en el enlace que te estamos dejando en el canal de YouTube. Génesis capítulo 19 probablemente es el único pasaje que habla de una columna de sal en la historia humana. Esta columna de sal no fue creada por Dios. Es muy significativo ver que en las duras palabras que el Señor Jesús pronunció en Lucas 17, Él les dijo a quienes le preguntaban acerca de la venida del reino: acordaos de la mujer de Lot. Lucas capítulo 17, verso 32. En cierto sentido, el Señor estaba compartiendo, estaba predicando de un tema que nosotros debemos predicar y compartir también. El reino de Dios se está acercando. Pero muchas veces no lo queremos compartir porque queremos seguir disfrutando nuestra vida en la tierra. En infinidad de veces hemos escuchado a personas decir: quiero que venga Jesús, pero todavía no. Quiero casarme, quiero tener hijos, quiero tener un buen puesto de trabajo, y ya después que venga el reino de Dios. En cierto sentido, Jesús parecía decir a sus discípulos: no habléis del reino, más bien debéis reconocer cómo será la era cuando venga. Será semejante a los días de Noé y a los días de Lot. Ambas épocas prefiguran los días de mi venida. Por consiguiente, las palabras duras, en las palabras del Señor, se mencionan tres eras: la era de Noé, la de Lot y la del regreso del Señor. Cuando hemos hablado de Noé en mensajes anteriores, puedes encontrar reflexiones sobre su vida. Hemos hecho notar que él vivía en una era confusa. Una era donde la gente estaba confundida, estaba embotada, estaba aturdida por sus apetitos, por sus placeres perversos. No obstante, en Lucas capítulo 17, verso 27, al referirse a los días de Noé, el Señor mencionó el matrimonio. Pero cuando habló de los días de Lot, no mencionó el matrimonio, porque en Sodoma el matrimonio se había deteriorado totalmente y la gente se complacía en sus apetitos sodomitas. Esto es lo que está viviendo nuestra sociedad hoy en día. Se están produciendo miles de divorcios al día. Imagínate a la semana, al mes, al año. La familia se está deteriorando. La familia está en el punto de mira de ciertos partidos políticos con sus nuevas leyes. Hemos tenido hace poco las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y vemos como el país se ha dividido en dos: los que están a favor del aborto y los que están en contra. La generación Z de Estados Unidos, que ha votado a favor del aborto, también ha votado a favor de la eutanasia, de la ley trans, de la ideología de género. Ha votado a favor de que la prostitución sea algo legal. Ha votado a favor de la marihuana. Ha votado a favor de los salones de striptease. Son estadísticas que sorprenden. La generación Z. Y la generación Z ha votado estas leyes. Si te fijas, leyes en contra de la familia. Esto lo estamos viviendo también aquí en España. Y seguramente esto lo estás viviendo en tu país. En Sodoma y Gomorra el matrimonio se deterioró totalmente. En Lucas capítulo 17, verso 28, Jesús dijo:
Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Después de decir esto, inmediatamente antes de exhortarnos a recordar la esposa de Lot, Jesús dijo: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva a las casas o a las cosas que dejó atrás. Versículo 31. En Palestina las casas tenían techos planos. El Señor estaba diciendo, entre otras palabras: si estáis en la terraza de vuestra casa, cuando yo vuelva, no descendáis para tomar vuestras posesiones. Si lo hacéis, os quedaréis. Si trabajáis en el campo, no regreséis a casa. Debéis olvidaros de todo, excepto de mí. Inmediatamente después de estas palabras, el Señor Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Hoy en día, así como los contemporáneos de Noé y los de Lot, muchos cristianos están embotados, están confusos, han perdido el sentido de las cosas de Dios. Incluso algunos enseñan que los creyentes pueden ser arrebatados mientras juegan al fútbol. La palabra santa de Dios enseña que cuando el Señor vuelva, Él no tomará ningún santo que siga participando en las diversiones mundanas. Los cristianos somos la labranza de Dios, la cual crece con Cristo como la simiente de vida. Ningún cristiano maduro en vida sigue participando en los esparcimientos mundanos. El Señor no cosechará en el campo a los cristianos que siguen participando en las diversiones mundanas, los que se han enredado con los placeres del mundo. Los cristianos confusos de hoy deben escuchar la palabra de Dios. Encontramos el relato de la esposa de Lot, la cual se convirtió en columna de sal. Esta historia es trágica. Esta historia a mí me pone la piel de gallina. Esta sección de Génesis abarca los capítulos del 18 al 24. Y es el relato de una vida en comunión con Dios, pero incluye el relato oscuro de un salvo derrotado, de su esposa y de sus 2 hijas. Lot tenía más hijas además de las 2 que aquí se mencionan, pero cuando los ángeles llegaron a Sodoma no pudieron encontrar a las demás. Génesis capítulo 19, verso 15. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Los ángeles parecían decir: Lot, solo pudimos encontrar a 2 de tus descendientes. Dios nos mandó para rescatarte a ti y a toda tu familia, pero solo encontramos a estas. Nuestra misión es destruir la ciudad. Ahora tú, tu esposa y tus hijas deben escapar. ¿Tú te imaginas? Ponte en lugar de Lot, de su esposa. ¿Cuántos padres tienen hijos que se han apartado de los caminos del Señor? ¿Tú te imaginas esa situación? Que el Señor vaya a destruir 2 ciudades y que varios de tus hijos no quieran saber nada de Dios y estén practicando o estén perdidos en el mundo. Durísimo debe ser esta parte, ¿eh? El versículo siguiente dice que Lot se demoraba, tardaba. El original nos muestra que no solo Lot se demoraba, sino que vacilaba, sin intención de abandonar la ciudad. Su vacilación condujo a los ángeles a coger de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de las 2 hijas. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los ángeles sacaron a estos 4 de la ciudad, dijeron: escapa por tu vida. Y le dijeron: no mires atrás, versículo 17. Pero el versículo 26 dice que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió columna de sal. La esposa de Lot fue salva, fue librada de la ciudad y se salvó de la destrucción. Pero a pesar de ser salva, se convirtió en columna de sal. Es evidente que no es bueno convertirse en columna de sal. Al contrario, es una vergüenza. Te salvas de la destrucción de la ciudad, pero decides mirar atrás
El libro de Génesis contiene semillas de verdades divinas. La columna de sal mencionada en Génesis capítulo 19, verso 26, también puede ser considerada como una semilla. El desarrollo de esta se halla en Lucas 17, versículo 32, donde Jesús nos exhorta a recordar a la esposa de Lot. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28, vemos que podemos ser avergonzados cuando aparezca el Señor. La cosecha se encuentra en Apocalipsis, capítulo 16, verso 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor vendrá como ladrón, sin previo aviso. Si en aquel tiempo nuestra desnudez queda expuesta, seremos avergonzados. Por consiguiente, la semilla de ser avergonzado se siembra en Génesis capítulo 19, se desarrolla en Lucas 17, también en la primera carta de Juan, capítulo 2, y la cosecha es en Apocalipsis 16. El concepto fundamental de este mensaje se resume en que una persona salva y genuina enfrenta la posibilidad de quedar avergonzada y perder esa salvación. No hagan caso a las enseñanzas confusas de esta era. En el cristianismo actual hay muchas enseñanzas que aturden a la gente. Hay muchos hermanos que viven engañados porque se les comparte una palabra que no es la verdadera. No es el Evangelio de Jesús. Son doctrinas falsas. Como ya hemos dicho, no cabe la menor duda de que la esposa de Lot fue salva de la destrucción. Este hecho se revela tan claramente que nadie lo refuta. Se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero perdió la vida porque se convirtió en estatua de sal. Como hemos visto, ella miró atrás, a espaldas de su marido, y se convirtió en columna, en estatua de sal. El hecho de que caminaba detrás de su esposo indica que ella tenía aún menos ganas que su marido de abandonar a Sodoma y Gomorra. No estaba contenta de seguirlo ni de abandonar la ciudad. Si ella se hubiera alegrado de huir de Sodoma, habría caminado al lado del esposo. Incluso si el Señor viene y además envía ángeles y nos dice que tenemos que salir de la ciudad porque la va a destruir, cojo a mi esposa de la mano y a mis hijas. No empiezo a correr yo, ¿sabes?, por salvar solo mi vida. El deseo, el anhelo de mi corazón es que mi esposa también se salve. La cojo de la mano. Si veo que se está quedando atrás, voy a por ella. La cojo de la mano. Si hace falta, la cojo en brazos, para evitar que ella se quede atrás. La mujer de Lot se estaba quedando atrás. Aún antes de mirar atrás y convertirse en columna de sal, ya estaba detrás de su marido. En lo pertinente a las cosas de Dios, lo mejor que puede hacer una esposa es estar de acuerdo con su marido, acompañarlo, y viceversa también. En las cosas de Dios, no os quedéis atrás. Si lo hacéis, podéis sufrir y convertiros en columnas de sal, como le ocurrió a la mujer de Lot. Esta es una advertencia para todos nosotros. El hecho de que la esposa de Lot se convirtiera en una columna de sal significa que ella había perdido su función y por ende llegó a ser una señal de vergüenza. La sal es muy útil cuando se ha pulverizado. Cuanto más fino sea el grano de sal, más útil es, aunque hoy en día hay sal gruesa, hay sal gorda también, que vale para mucho. Pero nadie usa la sal en forma de estatua o columna. Jesús dijo que nosotros los salvos y regenerados somos la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, verso 13. Nuestra función consiste en matar a los microbios de este mundo corrupto. Nuestra función es producir sed en las personas. Eso es lo que produce la sal, ¿verdad? Sed.
No solo conserva alimentos, no solo mata microbios, virus, bacterias, sino que produce sed. Y de esto hemos hablado. Jesús dice que somos la sal de la tierra porque Él es la fuente de agua viva. Tu función y mi función es producir sed para que la gente acuda a la fuente de agua viva, que es Jesús, y puedan beber de esa agua. No obstante, si llegamos a ser insípidos, entonces, igual que la esposa de Lot, habremos perdido nuestra función. La esposa de Lot, por ser miembro del pueblo de Dios, debía haber estado llena del sabor salado y capaz de matar los microbios de la corrupción, pero ella estaba enlazada con los placeres del mundo. Por eso no quería abandonar Sodoma y Gomorra. Ella perdió su sabor y su función. Ella disfrutaba más del mundo que de las cosas de Dios. Ella fue una señal de vergüenza. Y yo no quiero ser una señal de vergüenza. Yo no quiero estar enredado con los placeres del mundo. ¿Y tú? Porque la mujer de Lot miró atrás. Su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, al igual que el corazón del pueblo de Israel estaba en Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus vidas. Es curioso que en la palabra de Dios no leemos el nombre de la mujer de Lot. ¿Te has dado cuenta, verdad? Tampoco sabemos el nombre de la mujer samaritana. No sabemos el nombre de la viuda de Sarepta. No sabemos el nombre de muchas personas que aparecen en la Biblia. El nombre de la esposa de Abraham, Sara, se menciona muchas veces, pero no se menciona el nombre de la mujer de Lot. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no merece la pena ser recordado. Esta mujer andaba rezagada con relación a su marido y miró hacia atrás, miró hacia Sodoma, hacia Gomorra. Quizás haya mirado atrás pensando en sus hijos, su casa, sus pertenencias. Todas sus pertenencias habían quedado allí en Sodoma. Sus intereses, su corazón, sus deseos, su alma seguían allí, pese a que su cuerpo había salido de la ciudad. En consecuencia, por haber mirado atrás hacia ese lugar, el Señor la transformó en una columna de sal como advertencia y ejemplo para todos nosotros. En Lucas capítulo 17 el Señor usó la esposa de Lot como advertencia para sus discípulos. No obstante, son pocos los cristianos que toman en cuenta esta advertencia en su vida diaria. Debemos prestar atención a esa advertencia. La persona verdaderamente salva enfrenta la posibilidad de ser avergonzada cuando el Señor aparezca. Indudablemente no quiero convertirme en columna de sal y seguro que tú tampoco. Convertirse en una columna de sal no es ninguna gloria, es una vergüenza. Qué vergüenza ver a un creyente, a un discípulo de Cristo convertido en una inerte columna de sal, al aire libre donde solo experimenta sufrimiento. En Lucas capítulo 14, verso 25, se nos exhorta a ser incondicionales al seguir al Señor. Debemos seguir al Señor sin reserva. La Biblia nos enseña a amar a los demás, pero aquí en Lucas capítulo 14, verso 26, hay unas palabras preciosas que salen de la boca de Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. Nadie puede seguir al Señor como es debido si no es incondicional. Nuestros padres, esposas, hijos, hermanos, nuestra propia vida anímica deben pasar a un segundo plano. El Señor mismo debe ocupar el primer lugar y debemos seguirle de manera incondicional. ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot? Que amaba más las cosas del mundo que las cosas de Dios. No se adueñó de la advertencia de los ángeles. Sí, salvó su vida de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero perdió su vida por haber mirado hacia atrás. Yo no quiero convertirme en una estatua de sal. Leía una reflexión de Óscar Flores y hablaba sobre la familia de Lot. No seamos como la familia de Lot.
Hay familias en la palabra de Dios que nos dan lecciones de fe, de amor, de obediencia, tales como la familia de Jesús, la familia de Abraham, la familia de Samuel. Pero hoy estamos hablando de una mujer, de una familia que nos da grandes lecciones de lo que muchas situaciones, o mejor dicho, de lo que muchas situaciones que no se deberían de dar en una familia cristiana se producen. Muchas familias, al verlas por fuera en apariencia, parecen muy buenas, muy prósperas, muy felices, pero al visitarlas y al conocerlas más a fondo nos damos cuenta que la realidad es otra. Igualmente la familia de Lot. Aparentemente estaba muy bien, muy próspera, muy bendecida, pero muy bendecida entre comillas. Pero si la hubiéramos visitado, nos daríamos cuenta de la verdad. Y la verdad era diferente. ¿Qué veremos en nuestra vida? O sea, ¿tú qué puedes ver en la familia de Lot que a lo mejor estás teniendo en tu vida o en tu familia? La familia de Lot tenía los ojos puestos en lo material. Al conservar la tierra, Lot vio la llanura del Jordán, una tierra fértil, una tierra de abundancia, pero con el peligro de estar muy cerca de dos ciudades corruptas, llenas de perdición. Sodoma y Gomorra. Lot no llevó a su familia de una sola vez a Sodoma y Gomorra, sino que fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Muchas veces actuamos como lo hizo Lot. Muchas familias son como la de Lot, ponemos nuestros ojos en la abundancia de lo material, sin pensar en el costo que esto implique. ¿Cuántos de nosotros prefieren un mejor trabajo con un mejor salario, pero que al final ese trabajo te impide ir a la iglesia? O te impide estar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Eso es un costo muy alto. Para muchas familias, como la de Lot, todo es trabajo, negocio, diversión, y no vemos que estamos llevando poco a poco a nuestra familia a Sodoma y Gomorra. La estamos poco a poco alejando de Dios. Es curioso. La familia de Lot se iba alejando poco a poco de Dios, pero se iba acercando más a Sodoma y Gomorra. Una familia con los ojos puestos en lo material se va a apartar de Dios. Una familia acomodada a vivir lejos de Dios, en pocas palabras, es muerte segura. Había pasado ya el tiempo, poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta que llegó y se estableció allí. Ya Lot se mantenía sin ningún problema en Sodoma. Es más, estaba en la puerta de la ciudad, que es donde se sentaban las personas influyentes de la ciudad. Ya Lot no tenía ningún problema para estar en medio de la perdición que había en esa ciudad. Muchos de nosotros somos iguales que Lot. Cuando poco a poco nos vamos alejando de la iglesia y de Dios, nos vamos acomodando a vivir lejos de Él, en el mundo. Ya no nos molesta quedarnos el domingo en casa, durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana, salir a algún parque por la tarde. ¿Y el tiempo para Dios dónde está? Ha desaparecido. Porque estás lejos de Dios y porque estás cerca del mundo o estás viviendo ya en el mundo, disfrutando de los placeres del mundo. Una familia que prefiere quedar bien con otros menos con su familia es la familia de Lot. Y a lo mejor estamos viviendo eso nosotros también. Los ángeles visitaron a Lot y como era la costumbre de esa época, era una bendición o un privilegio recibir a los visitantes en casa como enviados de Dios. Era tan grande el grado de compromiso que sentía Lot con sus invitados que prefirió entregar a sus hijas vírgenes para ser, no voy a decir la palabra, por si censuran el vídeo, para ser tomadas, por decir alguna palabra más suave, ¿no? A sacar a sus visitantes. ¿Cuántas familias hoy en día somos como la de Lot? Estamos dispuestos a entregar a nuestra propia familia con tal de quedar bien con otros. Estamos dispuestos a incomodar, estamos dispuestos a entregar, a ser como Judas, a traicionar a nuestra propia familia. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho sufrir a nuestra familia en alguna vez? Debemos de tener claro algo en nuestra mente. Lo primero es Dios.
Pero el segundo ministerio más importante que Dios nos dio fue la familia. El primer ministerio es la familia. Queremos quedar bien con el jefe, con el tío, con el primo, con el amigo, a costa muchas veces de la integridad física de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de la familia. Piensa que las personas que muchas veces llevas a casa no son ángeles. Una familia sin la autoridad de Dios, sin la autoridad de un buen testimonio, es perdición segura. Lot trató de predicarles a sus yernos sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Trató de hablarles del juicio de Dios sobre esa ciudad, pero no le creyeron. Se burlaron de él, lo tomaron por loco. ¿Por qué habría sido? Por su testimonio, seguramente, por el testimonio de sus hijas o por el testimonio de su esposa. ¿A cuántos de nosotros nadie de nuestra familia nos hace caso de los consejos, de las invitaciones que les hacemos para que se acerquen al Señor, a la iglesia? ¿Será que nuestras obras hablan más de nosotros que nuestras propias palabras? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido burlas por parte de familiares inconversos? ¿Cuántos de nuestros hijos tristemente se burlan de los padres en nuestra propia cara al hablar del Señor a causa de nuestro mal testimonio? El testimonio de Lot y de su familia no era el adecuado, por eso los familiares que tenía no les creían. Por último, para terminar, la familia de Lot era una familia que miraban hacia atrás. Muchas familias vivimos viendo hacia atrás, añorando nuestra vida en el mundo, recordando la diversión mundana, recordando lo que teníamos en el mundo. Añorar significa recordar con pena la pérdida de una persona o una cosa muy querida. Y la familia de Lot añoraba Sodoma y Gomorra. Muchas familias vivimos al igual que la esposa de Lot, siempre viendo hacia atrás, siempre recordando nuestra vida en el mundo. Las reuniones bailables con la familia, los traguitos de Navidad, las salidas a la playa, los días de vacaciones, los trabajos, las empresas que teníamos en el mundo. Hay esposas y esposos que son estatuas de sal, que preservan en su corazón el dolor, la amargura del pasado, porque siempre ven hacia atrás en su vida y no hacia adelante. Son hombres y mujeres estatuas, porque no avanzan, sino que se estancan en el pasado. Se frustran porque no ponen sus ojos en Jesús. Pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en lo alto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién has puesto tus ojos? ¿Has puesto tus ojos en el mundo, en Sodoma y Gomorra? Sal del mundo. Sal de Sodoma y Gomorra y no mires hacia atrás. Porque si no te estancarás, te convertirás en estatua de sal. Que no nos pase esto, que no seamos como la mujer de Lot, que salvó su vida de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero perdió su alma, porque su corazón estaba en la ciudad, en sus posesiones, en lo que tenía, en lo que dejaba atrás. ¿Es ese tu caso? ¿Estás poniendo tu mirada en las cosas mundanas, en las cosas terrenales? ¿O estás poniendo tu mirada en Jesús? Como siempre decimos, la decisión es personal, la decisión es tuya. Tú decides.